En el año 3019 de la Tercera Edad, una fuerza conjunta de Uruks, Goblin, hombres de Harad y Trolls ejecutan el mayor desembarco anfibio en toda la historia de la Tierra Media. Cruzaron el Gran Anduin aprovechando la oscuridad, la espesa niebla y guardando el mayor silencio posible. Todo podía funcionar muy bien, excepto que se les olvidó apagar las antorchas. El capitán al frente de la guarnición de la ciudad era Faramir, segundo hijo de Denethor, administrador de Gondor durante el final de la Tercera Edad. Y tengo que confesar que, según mi opinión puramente personal, la construcción del personaje en las películas deja mucho que desear. El Faramir de los libros es un comandante competente, amado por sus soldados, de carácter fuerte y muy inteligente. De los dos hermanos es mi preferido con diferencia. La fuerza de su carácter la demostró cuando fue capaz de resistir la tentación del anillo. En la película aparenta ser un comandante, aunque valiente, un poco inseguro, opacado por la imagen de su hermano, y creo que una muestra de su poca fuerza de carácter es que no pudo resistirse a la tentación del anillo. De hecho, lo habría entregado a su padre de no ser por el ataque de los Nazgûl y la intervención de Sam. Sinceramente me sentí un poco decepcionado por su representación en la película. Primero hablemos de la ciudad de Osgiliath, o más bien de sus ruinas. La ciudad está ubicada en ambos lados del río Anduin y fue la capital original del reino de Gondor, pero después de una plaga terrible que asoló a sus habitantes, fue abandonada poco a poco hasta que durante los eventos de la Guerra del Anillo era simplemente una ruina abandonada donde no vivía nadie, al menos humanos. De hecho, no había guarnición defendiéndola. Las defensas del río que mantenía Gondor estaban ubicadas en la isla de Caer Andros, más al norte. Pero esto es lo que se narra en el libro. En la película la ciudad también está en ruinas y tiene una guarnición de soldados regulares del ejército de Gondor. Al menos tienen la misma armadura que los soldados de la guarnición de Minas Tirith. Estos defienden el lado occidental de la ciudad. No se especifica el número de soldados ni quién sería su comandante. Pero cuando llega Faramir con sus Rangers, este toma el comando y refuerza la guarnición con sus propios soldados. Calculo que serían más o menos unos 500 defensores en total, puede que menos o puede que más. Aún así, son insuficientes para defender una ciudad de aquel tamaño, y menos ante una fuerza que lo supera en número. Pero bueno, ya que se le había encomendado esa misión a Faramir, al menos creo yo debía defenderse lo mejor posible. Primero que nada, ¿cómo es que una flota enorme de botes atraviesa el río y nadie los ve? Antes del desembarco enemigo, el que imagino sea el segundo al mando de Faramir, le comenta que enviaron exploradores a Caer Andros para descubrir algún ataque desde el norte, y eso está muy bien. Pero el enemigo más próximo lo tienen justo al frente, y aunque comentan que la otra orilla está tranquila, no deberían bajo ningún motivo dejar de vigilarla. De hecho, yo mantendría la mayor cantidad posible de soldados vigilando cada centímetro de ese río, algo que evidentemente no hicieron muy bien. Es cierto que está oscuro, hay una neblina, pero los orcos están navegando con antorchas encendidas y estas son bien visibles. Además, un soldado que paseaba casualmente por ahí consigue ver a los orcos. Lo extraño es que estos lo ven a él primero, y esto pone en evidencia que la niebla no era muy espesa. La neblina dificulta la visión tanto para los que están dentro de ella como para los que la ven desde afuera, a no ser que sea una niebla mágica. Y aquí ya no puedo decir más nada. ¿Así? Lo hizo un mago. Un francotirador orco le dispara a este soldado y a pesar de la mala visibilidad lo mata de una flecha que le atraviesa la armadura. Y aquí tengo que decir que los herreros de Gondor dejan mucho que desear. ¿Cómo es que una flecha mugrienta, que ni siquiera tiene las remeras bien colocadas, disparada a quién sabe cuántos metros de distancia, consigue atravesar una coraza aparentemente de acero, justo donde ésta debería ser más reforzada, y que no fue poco lo que penetró la flecha? Por lo que se ve aquí, casi atraviesa el pecho del soldado. Existe un gran debate entre los historiadores si una flecha conseguía o no atravesar una armadura de placas. Ciertamente existen muchas condicionantes, pero bueno, esto es un mundo de fantasía. Digamos que las flechas orcas tienen más 3 de penetración de armadura. Lo cierto es que si no fuera por la muerte desafortunada de este héroe gondoriano, nadie se iba a enterar del desembarco orco hasta que no los tuvieran encima. Una vez más, o los centinelas que designó Faramir, si es que puso alguno para vigilar ese sector de la ciudad, son los más inútiles de la Tierra Media, o bueno, la niebla es mágica y oculta a los orcos, pero los deja ver a través de ella, una vez más. Sí, lo hizo un mago. Una vez que Faramir ve el cuerpo del soldado muerto, ya sabe por dónde vienen los orcos, cuántos son, el color de sus calzones y la fecha de bautizo del rey brujo. No se asoma al río para confirmar de dónde vino la flecha, si es un ataque enemigo realmente o solo una flecha perdida, cuántos enemigos son, la dirección del ataque, nada. Por la magia del guión ya sabe que van a desembarcar en los muelles y para allá que va, seguido de todos los soldados. No deja a nadie para disparar a los enemigos, tiene muy buenos arqueros. Justamente donde van a desembarcar los orcos se puede ver edificios altos con ventanas que dan al río. Un lugar perfecto para empezar a dispararle proyectiles, piedra o cualquier cosa que sea capaz de hundir esos barcos. Otro error que comete nuestro querido capitán es que no preparó ningún tipo de defensa. Cierto que es una ciudad enorme, pero como todo buen comandante tiene que designar qué puntos son más fáciles de defender y de concentrar sus tropas en esos lugares. Crear barricadas en las calles principales, crear zonas para hacer emboscadas, callejones sin salidas, kill zone, como dirían los americanos. Al final la ciudad está abandonada.
Hay material de sobra para crear barricadas en cada calle. Si no saben cómo crear una barricada, lean a Víctor Hugo. En Los Miserables le dedica un capítulo completo a una barricada. En fin, pueden tomar las casas que deseen y derrumbarlas. Al final, don José no se va a poner bravo porque le tumbaron la bodega y doña Juana no se va a ofender porque le ensucian el jardín. Y han tenido tiempo para prepararse. Pues, aunque el tiempo es algo que fluye a velocidades diferentes en las películas de Peter Jackson, yo calculo que como mínimo han tenido 3 días, desde que llegó Faramir hasta el ataque del desembarco de los orcos. Además de que se da a entender que llevan luchando en esa ciudad mucho más tiempo y que supuestamente Boromir había preparado las defensas, según palabras del mismo, ya llevaban años defendiéndolas. Lo cierto es que no aparece ninguna estructura defensiva, ni una triste trinchera o al menos alguna lomita de escombros amontonados para refugiarse, nada, solo se defienden detrás de las mismas paredes destruidas. Muy mal por Boromir por no dejar nada preparado a su hermanito y peor aún para Faramir por no percibir este problema y preparar su defensa. Otra cosa, ¿por qué no hay obstáculos en el agua? Esta zona baja debería estar sembrada de estacas o piedras grandes. Así dificultas que tus enemigos lleguen tranquilamente a la orilla o los obliga a desembarcar por otro lugar y así los dirige a una zona que sea mejor para defender. Gracias a la clarividencia de Faramir, los defensores llegan a esta especie de muelles, inclusive antes que los invasores. Y es que parece que estaban al doblar de la esquina o que todavía funcionaban los Uber en esta ciudad. Realmente las distancias en las películas de Peter Jackson también son muy relativas. Aquí Faramir hace algo que no me explico, pues se esconde detrás de una pared y deja que los orcos desembarquen tranquilamente. Deja pasar unos 6 más o menos, teniendo en cuenta que en esta imagen se pueden contar cerca de 12 orcos por bote. Por cierto, buen copy y pega en esta secuencia, Jax, pues deja pasar la mitad de los atacantes. Se supone que esto sería una emboscada, pero si luchas con los últimos orcos, los que dejaste pasar van a volver y atacarte por la espalda. Lo cierto es que en mi humilde opinión, deberían atacarlos cuando son más vulnerables, o sea, cuando todavía no han desembarcado y están todos amontonados en las chalupas esas. Tienes muy buenos arqueros y no los usas. De hecho, ni sé para qué llevan los arcos si al final van a luchar cuerpo a cuerpo. Otro gran problema, ¿dónde están los escudos? Lo dejaron con los Rohirrim. Nadie usa escudo en la Tierra Media. Los orcos tampoco usan escudo, aunque hay algunos con armas a 2 manos. Bueno, están justificados. Si usaran mandobles o espadas muy largas para empuñar con una mano, yo entendería, pero es que no, la mano izquierda la usan ¿para qué? Para parar las flechas o atrapar la espada por el filo, como si fueran samuráis. Miren a este soldado, que bien le vendría un escudo en su brazo izquierdo para detener esos golpes y no balancearlo de arriba abajo como si fuera un monigote. Al parecer, o Peter Jackson es alérgico a los escudos o el presupuesto no le alcanzó para comprar madera de pino y hacer al menos 4 tapas de barril para que las usaran. Muchos se dirán, ya comenzó el pesado con los escudos, pero es que el escudo es un elemento fundamental en la historia militar. Posiblemente el arma defensiva más antigua en la historia de la humanidad. Es tan relevante que se usa como base para las heráldicas de las casas nobles occidentales y muchos países aún lo poseen como símbolo nacional. Prácticamente todos los soldados desde la antigua Sumeria hasta la Edad Media usaban escudos. Luego que aparecieron las armas de fuego disminuyó su uso, pero todavía continuó colocándose frente a las fortificaciones, puestos de ametralladoras, etc. Inclusive hoy lo usan la policía y las tropas antidisturbios. Pero en la Tierra Media no usaban escudos. ¿Qué va? Eso es para los débiles. Por favor. Por cierto, cuando Faramir llega con Frodo a Osgiliath, se ven soldados de Gondor con escudos, pero al parecer decidieron no usarlo cuando está oscuro. Lo bien que les habría venido formar una pared de escudo y detener a los orcos justo cuando van a desembarcar, mientras los arqueros los cosen a flechas. Faramir, ¿no se te ocurrió que la mejor manera de defenderte es usando métodos defensivos? Pasaste tanto tiempo luchando usando métodos de guerrilla y se te olvidó cómo defenderte. En esta otra escena vemos como los orcos ya tenían un puente preparado y tranquilamente lo colocan sobre el que está destruido y cruzan sin que nadie haga nada para impedirlo. ¿Dónde están los defensores de este lugar clave? Es un puente estrecho que puede ser defendido fácilmente. Es que la fiesta en los muelles estaba mejor y se fueron todos para allá. Muy bien por Faramir, una vez más demostrando que es un excelente comandante organizando su defensa. Te concentras en un solo punto y dejas uno de los más importantes sin defender. Todo un genio de la estrategia, Un ejemplo maravilloso de cómo se defiende una ciudad, aun cuando tus enemigos te superan en número, está en la película Salvando al Soldado Ryan de Steven Spielberg. Se ve claramente que él se asoció con expertos militares que le aconsejaron sobre el uso del armamento de la época y las técnicas defensivas. Yo sé que son épocas diferentes, tecnología totalmente distinta, pero los conceptos son básicos y son los mismos. Volviendo a la batalla en Osgiliath, no es de extrañar que la batalla se vuelva un caos, donde los soldados son masacrados y tienen que correr desesperados, consumidos por el miedo, mientras los enemigos se dan un banquete. Hasta Faramir casi cae en una emboscada de sus propios arqueros. Cuando te toca la misión imposible de defender una ciudad contra un enemigo que te supera ampliamente en número, tienes 2 opciones. O te atrincheras y luchas hasta el último hombre, o preparas la retirada de manera escalonada, saltando de un punto defensivo a otro y así salvas a la mayor cantidad posible de tus soldados para después luchar otro día. Conseguir hacer estos 2 objetivos de manera eficiente es la diferencia entre un buen comandante y uno malo. Y que esto se represente en la película no significa que sea un error de Jackson, sino
que de hecho consigue transmitir una atmósfera tan opresiva que es impresionante, pero está dejando en claro que Faramir es un pésimo comandante que anda corriendo de un lado para otro sin saber qué hacer. Para ponerle la cereza al pastel aparecen los Nazgûl. Lo que era un caos se transforma ahora en una huida desesperada, donde los que consiguen caballos escapan y los que no son abandonados a ser masacrados. Bien ahí por Faramir. Los Nazgûl son impresionantes y además tienen el poder de provocar miedo entre los hombres, pero siempre me pregunté por qué Faramir, quien antes reunió coraje para disparar una flecha y alejar a un Nazgûl justo en el momento que casi atrapaba a Frodo, ahora es incapaz de disparar de nuevo. Tenía tanto miedo que estaba paralizado y solo pensaba en huir. Puede ser esto, y una vez más Peter Jackson rebajando al personaje a un mero soldado novato y desmoralizado que no tiene la fuerza de voluntad suficiente para enfrentarse a estas criaturas. Por eso digo que este Faramir, quien es muy diferente al de los libros, una vez más, me decepcionó completamente. Quizás ese siempre fue el objetivo de Jackson para representarlo así y punto para él, pues lo logró magistralmente. Por suerte para los soldados que huyen desesperados, aparece Papá Gandalf y los salva. Algo que siempre me intrigó es ¿para qué Gandalf lleva a Pippin? ¿Para que le sostenga el bastón? Ni idea. Si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios. Bueno, ahora viene la parte en la que hablamos de la carga de Faramir hacia Osgiliath para retomarla, entre comillas. Es que esto no es un error militar. Esto directamente es una orden de ejecución. Denethor se enfada con su hijo porque perdió una batalla imposible de ganar, ampliamente superado en número y en una ciudad que militarmente no iba a evitar que el enemigo cruzase el río y atacara a Minas Tirith, porque podrían haber cruzado por otro lugar como Cair-Andros, por ejemplo, y asediado la ciudad de la misma manera. La preferencia de Denethor por Boromir es muy evidente. Aquí Faramir demuestra una vez más su debilidad de carácter, pues en vez de comportarse como un verdadero capitán de Gondor y mandar a encerrar a su padre por incompetente y por loco, pues entra en fase de presión porque su papi no le quiere y decide autodeletarse. Si cargara él solo contra la ciudad, bueno, al final es su culo. Pero no, decide llevarse a los soldados con él, que no tienen la culpa de sus conflictos parenterales. Y bueno, ya que vas a cometer esa locura de avanzar contra una ciudad que perdiste totalmente y que está repleta de enemigos, no lo hagas en pleno día, camarada. Tu papi te sugirió que la retomara, pero no te dijo cuándo y no te tomes las cosas tan literal. Sé un comandante que piense en sus hombres y no los arriesga sin sentido. Muestra un poco de carácter, hombre. Por lo menos espera a que se haga de noche, intenta entrar furtivamente. Al final eres especialista en guerra irregular, de guerrilla, usa la materia gris, colega. Ah, no. Después de una escena dramática, se lanza de frente contra un paredón de fusilamiento. Excelente comandante, te has ganado el premio de mejor capitán de la Tierra Media. Esto me da mucha rabia. En los libros, y sí, tengo que volver a los libros, Faramir no se estampa contra una ciudad totalmente tomada por el enemigo. Es cierto que su padre le ordena retomar la defensa y posicionarse en Osgiliath, la cual, por cierto, estaba vacía en aquel momento, y evitar que el enemigo cruzase por el río. Algo que Faramir hace y también pierde, porque es sorprendido por la gran cantidad de botes que había preparado para cruzar el río el ejército de Sauron. Pero les hace pagar bien caro por esa victoria. Aún así, ellos no se retiran a lo loco, sino que se dirigen a un muro que defiende los campos del Pelennor, que se llama Ram-Mas Ecor, creo que se pronuncia así, y que en la película no aparece. Y desde este muro continúa defendiendo hasta que el enemigo los supera. Aún así, él continúa luchando y fue rescatado por la caballería del príncipe Imrahil, después de ser herido por una flecha envenenada. En resumen, el Faramir que se nos presenta en la película es un comandante mediocre que aparentemente no sabe organizar una defensa, que está opacado por la sombra de su hermano, totalmente intimidado por su padre y con tan poca fuerza de carácter que ante una orden tan absurda y con signos evidentes de la locura de su padre, pues decide sacrificarse él y sus hombres para que su papi vea lo mucho que lo ama. Muy poético, pero totalmente inútil. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, déjenme un like, suscríbanse para crecer más el canal. Ha crecido mucho desde los últimos 2 videos que publiqué sobre las batallas del Señor de los Anillos. Muchas gracias a los que se han suscrito y a los que han comentado. Espero continuar haciendo más videos en un futuro sobre también el Señor de los Anillos y otras películas donde aparezcan batallas. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, chao.